que va pasando y se va acercando el día de la instalación del hermano que va a estar al frente de la iglesia, como pasó. Me decía que están pasando cosas muy especiales y que yo considero que Dios está permitiendo todo esto porque quiero que Dios, que la iglesia conozca, que todos conozcan y aprendan para que Dios sea glorificado en la vida de esa iglesia. Hemos leído, antes quiero decir, al final de la predicación, voy a invitar al hermano Jaime Lara, a su esposa y a Brenda, que es la hija de ella, bueno, tiene otra hija, pero los que son miembros de la iglesia son hermano Jaime, hermana Eva y Brenda. Al final de la predicación, antes de hacer la despedida del culto, les invito a que pasen aquí al frente al final de la predicación. Bien, hermanos, quiero que hablemos en esta ocasión sobre la iglesia y su autoridad. Ahora sí que una especie de repetición o de pleonasmo, diré que la iglesia, en la iglesia es la autoridad. Ni el pastor, ni los diáconos son la máxima autoridad, sino la iglesia. Pero debemos saber, amados hermanos, que quisiera que apagaran esto porque me estorba. Ahorita no hace calor, hace fresco. Estaba diciendo que la iglesia es, en la iglesia, la autoridad final, aunque sobre la iglesia la autoridad es Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, y los últimos versículos, 22 y 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, la iglesia debe someterse a Cristo, que se presenta, que está entre nosotros y que le podemos oír, que le podemos escuchar a través de su palabra. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es la autoridad. Ningún hombre, ninguna persona especial es la autoridad. Solo que en la iglesia hay caminos, hay procedimientos que todos tenemos
debemos permanecer unidos en una misma fe, en una misma esperanza, en un mismo Señor. El pasaje que hemos leído es precisamente el único de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es el único evangelio que menciona la palabra iglesia. Es el único. Y en esa ocasión, para hacer mención de la iglesia, para hacer mención de la autoridad de la iglesia, el Señor Jesús toma como ejemplo a la dificultad o al problema que pudiera existir entre 2 hermanos. Y nos presenta el procedimiento de cómo se hace. Tendré que repetirlo por si alguien todavía lo desconoce. Si no, no lo mencionaría. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Es decir, un asunto que compete solo a 2, donde la iglesia no conoce, no sabe, no está informada. La recomendación de Jesús es a aquel creyente que viene a presentar su ofrenda a Dios. En aquel tiempo, como estaba hablando en el pueblo de Israel, estaba hablando de las ofrendas que se llevaban al templo, o más bien a las bodegas que estaban alrededor del templo, que todo era para las ofrendas, para los sacrificios, pero también era para la alimentación de los sacerdotes, de los levitas. Y por eso dice, si tu hermano pega contra ti y vas camino a entregar la ofrenda, ve y repréndele, llámale la atención, pero ¿en qué forma le vas a reprender? ¿Cómo lo vas a hacer? No nos equivoquemos pensando que vamos a llegar y regañarlo como si fuera un chamaco. Pablo nos habla de eso. Y dice que debemos usar la palabra de Dios y hacerlo en el amor de Dios, dentro de un espíritu cristiano, pero sustentado, basado en la palabra de Dios. Es esa manera
van a ir para tomar la parte que le corresponde, pero si se arreglan, ya no más llevarlo a la iglesia, ya no hay razón de llevarlo a la iglesia. Pero si no oyere a los testigos, ¿qué quiere decir eso? Que los testigos, al ser llevados ante el agresor, ante el ofensor, también tendrán participación. También invitarán al ofensor al reconocimiento del error, del pecado, de la consabido arrepentimiento y al necesaria petición de disculpas a quien ha ofendido. Pero como dice, si no los oye, entonces sí, vino a la iglesia. Pero recuerden, hermanos, estamos hablando de cosas en donde la iglesia no está informada, no sabe nada. Es un asunto solamente entre dos personas. Que si no oyen los testigos, entonces sí, la iglesia debe conocer el asunto. Y Pablo al respecto dice en la carta a los Corintios, porque los hermanos, como ustedes ya saben, Pablo les reprende porque tenían problemas y se iban a arreglar ante los inconversos, y él da a entender cómo puede un inconverso juzgar a los cristianos. Por eso dice él que no hay entre ustedes, aunque sea uno, aunque sea que sea sabio, para decidir, para establecer un juicio, para juzgarlo, juzgar el asunto y declarar quién está en el error. No sabe, dice Pablo, que debemos juzgar a los ángeles, no sabe que vamos a juzgar al mundo. Si no nos oye, vino a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En las Biblias, antes de esta versión del 60 que ahora tenemos, decía, tenle por étnico y publicano. Hace muchos años que leímos esta Biblia en las iglesias, y era la Biblia que se utilizaba. Sin embargo, a pesar de que hace muchos años yo dejó de leer esa Biblia, no se me ha olvidado a mí la palabra que se usa, étnico, publicano. ¿Qué es étnico? Otro pueblo, otra raza. Porque él estaba hablando con judíos, con personas del pueblo de Israel. Entonces, tenle como si no fuera, tenle como una persona que es de otra raza. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel tenía el concepto, la idea, así lo creían firmemente, que ellos eran un pueblo escogido y de Dios, que era un pueblo limpio. Y los otros pueblos que no eran de Dios, que no eran limpios, se les conocían ellos como incircuncisos, y a veces los conocían como el calificativo, que para nosotros es muy duro, pero así dicen. Los tenían como perros.
cuando menos dan una migaja de lo que tú tienes, porque ella buscaba un milagro. Entonces los judíos siempre se separaban totalmente de los que no eran judíos, de los que no eran del pueblo de Israel. Un judío no puede entrar en una casa de un no judío. Todo el mundo así son ellos, no entran, porque sienten que son incircuncisos. Ese es el espíritu del judío en la Biblia. Para ellos un incircunciso pues es un hombre sucio, un hombre contaminado. Uno de otra raza, eso es un étnico, eso es lo que aquí dice un gentil. Tenle por gentil y publicano, porque dice publicano. Los publicanos eran hombres del pueblo de Israel, eran judíos, pero los tenían segregados. El pueblo de Israel los tenían apartados, no se juntaban con ellos, les despreciaban. ¿Por qué razón? Porque los consideraban traidores a la patria, traidores a la patria judía, a la patria israelita. Digamos que el pueblo de Israel era, no sé si es correcta la palabra, racionalistas, muy nacionalistas, perdón. No aceptaban a un publicano. Por eso se burlaban de Jesús, porque decía que comía con los pecadores y con los publicanos, porque Jesús comía con los traidores. ¿Por qué razón les tenían como traidores y por qué razón se separaban de ellos? Porque cobraban los impuestos que el Imperio Romano les cobraba a todos. Él buscaba hombres y le decía: tú me vas a cobrar los impuestos y me los vas a entregar. Entonces, por entregar a ellos, cobrar y entregar los impuestos al Imperio Romano, eran considerados traidores a la patria, a la nación judía, israelita. Así tenían a los no judíos y a los publicanos. Jesús usa esa situación, esa realidad de la vida del pueblo de Israel, y le dice a los discípulos en esta enseñanza que está dando: si no los oyere a ellos, entonces tú, que eres el ofendido, dilo a la iglesia. Y si la iglesia, si no llega a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Pablo, hablando del ofensor en su primera carta, les pidió a la iglesia que se reunieran ellos en una sesión, una especie de sesión de negocio. Y les dijo: reunidos, yo ya lo he juzgado, dice, pero reunidos ustedes y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Miren lo duro de lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios por aquel hombre que vivía en pecado en la iglesia y no se arrepentía de su pecado, conocido como pecado de incesto. Reunidos
y debe decir en el libro de Actas, en el libro de la membresía, cuando se despide a alguien, despedido por expulsión. ¿Qué quiere decir eso? No es miembro de la iglesia ya, porque ha sido expulsado. Pero también se despide al miembro de la iglesia por carta. Eso es algo que todos debemos saber. Es un orden que nuestras iglesias tienen para hacer las cosas, como dice el apóstol Pablo, con orden y decentemente. Pero también hay otro caso. Se dice despedido, no expulsado, despedido por defunción. Con tristeza, pero es una realidad y hay que aceptarlo. Mi hija Pérsila, que ya falleció en el 2021, debe estar despedida de la iglesia por defunción. Ya no es miembro de la iglesia, porque ya no está con nosotros. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo importante ahora de esta acción es lo que en muchas de nuestras iglesias, para no hablar de las otras iglesias no bautizan, ni siquiera toman esta cuestión en cuenta. La que dice aquí en el versículo 18. Dice así Jesús: de cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo se encuentra dentro del contexto del orden que Cristo le da a la iglesia, en la autoridad que Él mismo le da a la iglesia. Dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esto quiere decir que una acción de tal naturaleza de la que estamos hablando, cuando la iglesia lo realiza debidamente, correctamente, apegado a la palabra de Dios, allá también es aceptado. Eso es lo que dice este pasaje. Tal vez a alguno no le vaya a gustar, pero eso es la realidad. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la diferencia que tenemos con otros cuerpos de creyentes, con otras iglesias. Y todo lo que desatéis en la tierra también será desatado en el cielo. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y les dice, con relación al pecado que no estaban tomando en cuenta en la iglesia, les dice: reunidos vosotros con mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para que se muera. Pero en la segunda carta les dice: al que ustedes han perdonado, yo también lo he perdonado. Lo que atéis en el cielo será atado, lo que en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las cosas que hagamos bien dentro de la palabra de Dios, Cristo dice que es tomado en cuenta en el cielo. Esa es con relación, amados hermanos, a la autoridad de la iglesia.
Veamos qué nos dice, eso es lo que nos dice Mateo 18. Vamos a ver qué nos dice Hechos. Capítulo 1. Versículo 16 al 15. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo hablando por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 1, 21 al 24. Dice, es necesario que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de esos dos has escogido. Tenemos un ejemplo y que aquí ninguno decidió quién iba a ocupar el lugar de Judas. Veamos cómo, pero tomando la dirección, habló a los discípulos, los apóstoles que estaban con él, y entre todos tomaron la decisión para escoger quién debía ocupar entre ellos el lugar vacío, el lugar dejado por Judas. Tenemos otro ejemplo, el nombramiento de los diáconos. Ni siquiera los apóstoles fueron los únicos que decidieron el nombramiento de los diáconos. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles, los ancianos, esto es, los pastores y la iglesia, todos en conjunto, estuvieron de acuerdo en que se nombraran diáconos y estuvieron de acuerdo en los 7 que se habían escogido y designado. Tenemos pues, amados hermanos, el ejemplo de la obediencia de los que recibieron la enseñanza directamente de Jesús. Así como Jesús les enseñó, así como Él les dijo que hicieran, así lo hicieron. Ahora, amados hermanos, ¿qué importancia tiene la iglesia? Ya vimos la autoridad de la iglesia. Ahora, ¿qué importancia tiene la iglesia para ti? ¿Qué importancia tiene la congregación para ti? ¿En qué consiste para mí la importancia? Y aquí es donde yo veo con tristeza, y por qué no decirlo con sinceridad, lo veo con tristeza, pero también lo veo con decepción, también lo veo con desagrado, con cierta molestia.
de aquellos que después de tanta y tanta y tanta enseñanza se van de la iglesia sin darle la importancia que tiene la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia universal, no, estamos hablando de la iglesia local, de las congregaciones locales. La importancia que tiene la iglesia para nosotros consiste primeramente en que Cristo nos alcanzó. Pero segundo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13, nos dice de la siguiente manera, hermanos. Así, capítulo 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque dice aquí el versículo 13 ahora, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es lo que se llama, eso es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu. Él bautiza y el bautismo de Él es introducirnos al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo restarle importancia a la iglesia? ¿Cómo no valorar a la congregación donde el Espíritu Santo nos ha introducido? ¿Cómo no amar a la congregación? ¿Cómo menospreciar al cuerpo de Cristo? Tal vez el hermano Nehemías no pueda sentir o valorar lo mismo que yo, pero ya lo valorará, ya lo sentirá, ya sentirá el dolor, la tristeza, la decepción, cuando en el futuro él, como pastor de esta iglesia, se ha lastimado al ver que sin razón y sin motivo alguno se van despreciando al cuerpo de Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Y los siguientes versículos deben darnos a entender el dolor del cuerpo, el dolor de la iglesia, cuando un cuerpo, cuando un
porque él reprende duramente a la iglesia de los corintios cuando esta iglesia menospreciaba a los hermanos humildes, sencillos, y no comían con ellos. De manera egoísta se apartaban para comer solo ellos, llenarse el estómago con la comida que llevaban. Y por eso Pablo les dice, esto no es comer la cena del Señor. Porque había egoísmo y no tomaban en cuenta a los hermanos más humildes. Por lo tanto, por lo mismo, amados hermanos, recordemos, cuando pensemos en la iglesia, en la congregación, cuando pensemos los que aquí hemos sido introducidos, pensemos, recordemos quién nos metió aquí, quién nos introdujo aquí, para ver si nuestra conciencia nos lleva a reconocer, a aceptar la importancia, la grandeza, la autoridad del Santo Espíritu de Dios que nos ha traído aquí. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y Dios traía a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque llegaban muchos sin haber creído, pero a la iglesia llegaban y ahí escuchaban el evangelio de la redención y aceptaban a Cristo y ahí eran salvos. El Espíritu Santo nos ha introducido en la iglesia. Esa es la importancia que debe tener para cada miembro de esta iglesia. Conocer, aceptar que el Espíritu Santo lo ha introducido en la iglesia. ¿Cómo conducirnos en la iglesia? La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profeticéis. ¿Cómo conducirnos en la iglesia? Adelante, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo conducirnos en la iglesia? Es un gran compromiso, es una gran responsabilidad tomar en cuenta el llamado del Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo cuando nos dice cómo debemos conducirnos en la iglesia. Versículo 13 del capítulo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero estos tres, el mayor de ellos es el amor. Miren, hermano, me parece a mí que a veces los hombres allá del mundo, los compositores, los que hacen canciones, no sé de dónde les vienen, posiblemente Dios se los permite, pero hablando del amor, ellos dicen cosas buenas. Yo aprendo hasta de los inconversos que hablan cuando hacen sus canciones del amor. Hace muchos años ya no se oye ahora la canción, se oía en todos los aparatos de sonido aquí, y lo oí cuando yo fui allá por 1960, 61 a una asociación
alguna vez posiblemente, queriendo o sin querer, la ofendió, la lastimó. Y en la canción le dice: perdón, vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón, cariñito amado. ¿Qué es eso? Es la fuerza del amor. También hay otra que dice: sin un amor, la vida no vale nada. Y aquí dice, amados hermanos, no les digo porque si no, los voy a escuchar cantando ahorita canciones de todo el culto. Pero sí, tómenlo en cuenta, porque es una realidad. A veces el mundo nos enseña lo que como cristianos estamos haciendo a un lado. Y Pablo dice: el mayor de ellos es el amor. Y luego dice: seguid el amor. Así debe vivir, así debe ser el cristiano en la iglesia. ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 8. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué seguir en amor? ¿Por qué conducirnos en amor? ¿Por qué vivir en amor? ¿Por qué relacionarnos en el amor en la iglesia? Y no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia también. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, yo, no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, es decir, no es egoísta. Ay, hermanos, es importante lo que dice el apóstol Pablo. El amor no se irrita. El amor no se irrita. Y quiero saber la verdadera interpretación o el verdadero significado de la palabra irrita. Tendré que buscar el diccionario para ver qué quiere decir la palabra irrita. Pero yo estoy seguro, no tengo la duda, que todos ustedes sí saben qué es eso de no se irrita.
espiritualmente, como cristianos, como hijos de Dios, lo que Él nos ha dicho en esta ocasión. Que Dios te bendiga. ¿Han sentido su corazón presentarse ante la iglesia? Ciertamente, no sé si cuántos años tiene, hermano, antes de la pandemia, antes de la pandemia, hace 4 años. Hace 4 años nosotros teníamos cultos en la casa de ellos también, y en la casa de la hermana Roja de Alcalá. Lo hacíamos con gusto, con alegría. Pero un día, pues, me dijeron que ya no iban a asistir por nosotros, que se iban a quedar con la iglesia de Nazaret. Y en realidad, pues, ustedes no saben, hermanos, lo que se siente cuando uno como pastor escucha esto. ¿Entiendes? Por eso es importante, hermano. Por eso que dije yo que no sé por qué las últimas cosas que han estado pasando aquí, no sé por qué Dios lo ha permitido. Yo pienso que porque Dios quiere que aprendamos todos aprendamos, entre ellos el hermano María, porque como yo le dije a él, cuando tú seas pastor de la iglesia, cuando entres en misión, tú tienes que ser imparcial en todos los problemas de la iglesia. Tú no puedes estar al lado de ninguno, ni porque sea tu familia, porque entonces irás en contra de la palabra de Dios. Y Dios no va a bendecir tu ministerio, ni va a bendecir a la iglesia. Lo mismo le dije yo hace muchísimos años a Atanasio López Vázquez, con quien compartí el pastorado de Santa María muchos años. Le dije, toma en cuenta lo que te digo, si quieres que tu ministerio sea bendecido. Los hermanos que están acá, platicamos con él y a mí me dio mucho gusto lo que ellos nos platicaron, lo que ellos hablaron con nosotros, con el hermano misionero, con el hermano encargado de la misión y con la hermana Magdalena y la hermana Irlanda, que estuvieron presentes. Nos dio mucho gusto y ahora yo les voy a dar el micrófono para que cada uno de ellos vaya expresando en palabras lo mismo que nos dijeron a nosotros, para que ellos le digan por qué vienen y por qué están acá. Pero antes de dar el micrófono a los hermanos, también voy a invitar que pase aquí al frente el hermano Cornelio. Hermano Cornelio, para el frente. Buenas tardes, hermanos. Así como lo decía el pastor Berruño, estuvimos hablando con él hace un día, 2 días. Pues la cuestión es que nosotros llegamos a México hace 4 años y nos recibieron en Iglesia Bautista, siempre lo buscamos y llegamos a encontrar allá con los hermanos de Reparo. Empezamos a asistir con ellos y vinimos aquí unas 2 o 3 veces también. Luego se vino lo de la pandemia, en el cual pues fue
mucha gente y también nosotros andamos con ese temor, ¿verdad?, de que ya no asistíamos a los cultos y todo eso. Entonces pues nos separamos un poquito, llegando al caso de que pues, no sé qué pasó, nos dejamos llevar un poquito por el temor de la enfermedad, otro porque cuando veníamos de reparo en ocasiones, pues usted que conoce allá sabe que es un monte bastante solitario. En una o dos ocasiones fuimos parados por la policía en ese monte oscuro. Como le decía a los hermanos, ayer que platicamos, recién llegados nosotros de un país diferente, ciertamente todo pues sí nos causaba un poco de temor. Nosotros allá estuvimos muchos años. Y entonces, pues muchas veces fuimos invitados por muchas iglesias, la cual pues no aceptábamos, pero al pasar el tiempo, la pandemia creo que duró como 2 años, entonces aceptamos ir a una iglesia cerca de la casa y nos alejamos de la iglesia bautistas. Pero por más que queríamos nosotros quedarnos en esa iglesia, siempre sentíamos el remordimiento, el pensar que era diferente, y siempre nos acordamos de nuestros hermanos en el reparo, principalmente porque los demás cristianos. Pasa todo lo de la pandemia, pasa lo de pues, las veces que nos pararon en el monte. Ya estábamos asistiendo en esta iglesia, pero se vino esta otra, exactamente nosotros empezamos a asistir como eso de diciembre, enero, fue cuando encontramos a los hermanos del reparo. Y esos días que andamos otra vez más por un río por ahí parecido al del reparo, nos llegó otra vez el sentir, ¿verdad?, que como que estábamos fuera del lugar tal vez, y empezamos a pensar más en los hermanos y tomamos la decisión, no sé ni por qué, pero le dije a mi esposa, creo que vamos a volver con los hermanos, nos sentimos bien. Empezamos a hablar con ellos y ellos, pues, sí, dijeron, pues vamos a hablar con el hermano Quinto. Hablamos con él. Ahora pues hemos pedido perdón a Dios y quisimos también venir y pedirles perdón a ustedes en su iglesia, que seamos aceptados. Hemos aceptado y pues continuar con ustedes, con la iglesia donde nosotros nacimos en una iglesia bautista y queremos ser parte de nuestra iglesia. Eso es todo lo que les puedo decir. Buenas tardes, hermanos. Pues bien he escuchado a mi esposo. Parte de todo lo que dice, pues así es. Nos alejamos por la pandemia. Pues todo se cerró, ¿verdad? Ustedes saben. Entonces, por otras razones también, de cual comentó él, ya no asistíamos al reparo, pero nos alejamos de la iglesia, pero pues la necesidad y el hambre espiritual, no nos alejamos de Dios, no nos alejamos del camino, porque seguimos en Él. Para mí la meta es Jesucristo, y Él siempre ha fortalecido mi alma, mi espíritu. Entonces teníamos necesidad, hambre de escuchar un canto, de escuchar una alabanza, no sé, y nos invitaban a una iglesia cercana a la casa. Entonces decidimos, pues yo decía, pues vamos allí, nos queda cerquita. Pero estando dentro de aquel templo no nos sentíamos cómodos,
por más que le hacíamos la lucha en que nos habituáramos, pues yo no podía. Sí íbamos, sí cantábamos. Mis oraciones yo las escucho honestas, porque yo me dirigía solamente a ella, no me interesaba ningún miembro más que Jesucristo, ¿verdad? Dios Padre. Pero yo llegaba a casa y caminaba otra vez, me sentía vacía. Le digo a mi esposo, yo le decía, ¿sabes qué? No siento llenura, no me siento nutrida. Siempre lo habíamos pensado, tal vez estuvimos yendo ahí como un año. Y siempre nuestra plática era, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? No, pues no me siento bien. Pero pues también iba mi hija y yo la miraba que participaba y pues yo no sé, ella, ¿verdad? Ya ella es mayor. Pero bueno, seguíamos yendo porque yo sabía que si nos alejábamos totalmente de Jesucristo, del camino de Jesucristo, pues nos vamos a perder, nos vamos a desviar y el mundo te ofrece tantas cosas que son tentadoras, ¿por qué no decirlo? Pero yo sabía que no era el camino correcto porque yo debo de ser un ejemplo para mis hijas, para mis hijos. Digo, Señor, ayúdame porque mis hijas vean en mí que tú eres un Dios real, que si existes y que te necesitamos en nuestra vida porque de esa manera podemos vivir más con paz. Pero ahora, cuando decidimos que ya no más, pues asistimos a la iglesia y con el hermano Limber, y él dice, voy a hablar con mi pastor, que es el hermano Herminio, y ya fueron ellos a la casa para escuchar nuestra plática. Y es esto, por la razón que nosotros nos alejamos. Y de verdad, de corazón, le pido como iglesia que nos perdonen, que yo pues quiero regresar, quiero estar en la iglesia donde yo nací, donde nos enseñaron, donde conocí la misericordia de Dios. Algunos saben por lo que Brenda pasó. Y gracias a esa misericordia que Dios nos tuvo, por ese amor que Dios nos brindó, mi hija se restauró, está aquí con nosotros. Y por eso yo le pido perdón a todos ustedes y queremos pues de corazón de verdad estar ya con ustedes. Amén, hermanos, Dios nos bendiga. Pues cuando mis padres tomaron la decisión de congregarnos y de asistir, o sea, de no apartarnos de la palabra de Dios, de no dejar de escuchar, de aprender de ese camino tan hermoso que Él nos ha dejado, pues tomamos la decisión como familia, lo platicamos y ciertamente dijimos que nos íbamos a reunir en la iglesia del Nazareno. Honestamente es un sistema muy diferente, en el cual era un poco difícil, hablando en mi persona, el poder pues sentirme en casa, ¿no? Cuando dije eso yo había dicho, no, pues ya mejor me voy a salir, ¿no? ¿Para qué sigo aquí? Pero escudriñando la palabra, a veces Dios nos habla y puso en mi sentir el enrolarme más, en meterme más, en tratar de entender su doctrina, ¿no? Y sinceramente pues dije, le hablé al pastor, aquí estoy, en qué puedo servir, en qué puedo apoyar. Y hubieron pues ahí varios cargos en los que estuve sirviendo, y aún estando como ministro de alabanza, soy honesta, soy sincera, no me sentía llena, ¿sí? Pasaba siempre al frente a entonar las alabanzas y sentía
que no estaba en el lugar correcto alabando a Dios. Todo lo que yo aprendí allá nunca se ha desviado de ese blanco perfecto que todos tenemos, que es alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero llegó un momento en el cual yo ya no me sentía pues al 100% a gusto, y casi no se entonaban himnos, sino que eran alabanzas más, como que un poquito más rítmicas. Y en una ocasión, en mi sentir, me puso Dios lo de los himnos, y canté un himno, y al cantar ese himno yo cerré los ojos, pero no me sentía de ahí, sino que en mi memoria estaba el cantar ese himno en el reparo. Entonces yo dije, hasta aquí. Llevé ahora sí que 3 meses de oración para poder sentirme aceptada, tal vez otra vez aquí en casa, porque para mí sinceramente fue mi casa. Aquí nací también en la iglesia bautista. Mi madre lo mencionó, yo tenía cáncer, ya me habían desahuciado, solamente me quedaba una semana de vida, y como creo en ese Dios imposible, que para Él no hay nada imposible, yo sigo aquí. Tengo ya, gracias a Él, ya 6 años, y con eso, pues esa semanita de vida que me daban, se me han cumplido 6 años más. Y siempre he dicho que siempre voy a estar para la obra y para el servicio de Dios. Entonces, de mi persona le pido disculpas, en particular al pastor Herminio, por haber lastimado su parte, su corazón, porque yo sé que uno se entristece. Pero aquí estoy, pastor. Si ustedes me aceptan, aquí estoy para servirle a Dios. En lo que Dios disponga, en lo que Dios me diga, aquí Brenda, aquí tengo que estar. Es todo, hermanos. Espero que nos den la oportunidad de regresar a casa. Amén. Hermanos, aunque me siento un poco decepcionado, porque creo que faltan varios hermanos que deberían estar para oír, para presenciar eso, para escuchar eso. Ustedes han escuchado la petición, primeramente el reconocimiento de nuestros hermanos a su equivocación, a su error, pero han escuchado también que de algún pecado moral no se les puede acusar, no hay acusación de eso, de ninguno de ellos. El pecado fue el separarse de la iglesia, y ese pecado está en las manos de la iglesia, poder perdonar a nuestros hermanos y poder recibirlo. Solamente como un dato, recuerden, para que aprendan, hermanos, y no se les olvide. Allá por el siglo II, III, IV, cuando un creyente cometía un pecado, se alejaba de la iglesia, era expulsado de las iglesias. Pero cuando querían regresar, por eso existe lo que ahora llamamos los bautistas, porque fueron los que se opusieron a la forma ligera de recibir a los hermanos, a los que se querían restaurar. Y venían a la iglesia a pedir perdón y a recibirlo, les ponían como condición, primero, que no entraran al templo, que vinieran al culto, pero que se quedaran allá afuera. Y eso era por un tiempo de 2 o 3 años. Fíjense, ¿no? Para que vean la rigidez de nuestros antepasados conocidos como anabautistas, que ahora se conocen como bautistas. Los hermanos, yo creo que en lo que a mí toca, no
necesitamos ponerle ni años ni meses. Ellos han probado, han mostrado su situación, han reconocido el error, han pedido perdón a Dios y están pidiendo perdón a la iglesia. Los presentes, miembros de la iglesia, pueden levantar la mano si están de acuerdo en que sean recibidos desde una vez y perdonados desde este momento por la iglesia. Puede levantar su mano, estén de acuerdo. Yo quisiera ahora que cada uno de ustedes pasara a saludar y a felicitar a uno por uno de mis hermanos, dándoles así la bienvenida de regreso a la iglesia. Amén.